Pero eso, si uno lo hubiese visto traspasado efectivamente en la parlamentaria, tanto en diputados como en senadores, debía haber sido arrasado la derecha. A pesar que llega a 90 escaños prácticamente la derecha completa en la Cámara de Diputados, no se ve tan reflejado. ¿Será tan así? Lo vamos a conversar con Guillermo Holzman. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, gusto en saludarte. Han pasado pocas horas del cierre de las mesas, de los números. Partamos por esta presidencial en la mirada y en la óptica del futuro, ¿cierto? Ya de esta segunda vuelta, ¿podemos decir que definitivamente Yanez Jara no tiene ninguna opción de transformarse en la presidenta de este país, a pesar de haber ganado la primera vuelta, pero no haber logrado el umbral del 30%? Tiene muy pocas opciones, escasas opciones de poder lograr el triunfo el 14 de diciembre, porque no tiene hacia dónde crecer con votos. No tiene votos que vayan por ella o que ella pueda recuperar. No la posibilidad de ir a los votos de Artés, de Marco Enrico Minami, o incluso del propio Parisi, pueden ser totalmente insuficientes para poder plantearse algún tipo de triunfo en la segunda vuelta. Entonces yo creo que aquí el tema es cómo administra la Jara su estrategia de campaña, pero a su vez también cómo administra Kast su capacidad de poder dialogar y hacerse creíble como alternativa de un sector liberal, conservador y teoría nacionalista, que es lo que le representa. Ahora, la gran duda, Guillermo, hoy día, ¿cierto?, es lo que va a pasar con José Antonio Kast justamente en la derecha. Ya vemos el punto de Jara. El próximo presidente y José Antonio tiene que presentarse como un gobierno que es del Partido Republicano, o va a ser un gobierno de derecha, porque no es lo mismo presentarse directamente como que va en un bloque completo con Chile Vamos, no solamente el apoyo, sino que también pueda garantizar que parte de ese gobierno va a estar presente en Chile Vamos. ¿Cómo crees tú que se va a llevar eso? Lo lógico sería que sea un gobierno del Partido Republicano que se abre a una alianza de gobierno con la otra fuerza de derecha. Esa sería la lógica. A mi modo de ver, digamos, si yo consiguió, o sea, por alguna razón no hubo primarias en la derecha. Por alguna razón tenemos 3 candidatos de derecha, con distinta intensidad, distinto sello. En consecuencia, pretender ahora que se pueda hacer un gobierno de unidad, me parece que va en contra del sentido común de la propuesta que ha hecho la derecha hasta ahora, tiene que ser coherente. A su vez, también reconocer que en el Congreso muchos de los candidatos son candidatos que poseen posiciones individuales y que no respondan a los partidos, además. Entonces, yo diría que hacer un gobierno, tratar de hacer un gobierno de unidad me parece que sería contraproducente como estrategia de gobierno. O sea, reconozcan que hay 3 derechas y que esas 3 derechas deben convivir con los conflictos y con la divergencia y con las convergencias. Y si sabe manejar eso bien, Kast le va a ir estupendo y probablemente al final del gobierno pueda haber una sola derecha o por lo menos 2 derechas. Entonces, pero yo creo que hay un camino todavía que recorrer y que no habría que presionar la unidad. Ahora, cuando uno ve los resultados completos a nivel país, uno dice, claro, pasa Jara y pasa Kast. Pero Chile es tan diverso, tan largo, ¿cierto? Y tan distinto. Impresionante el resultado en el norte. Por ejemplo, Parisi gana prácticamente en el extremo norte del país, primera, segunda, tercera región, o la antigua primera, segunda y tercera región. Y Kast no gana en el norte, no tiene presencia. De hecho, Kast tampoco gana en Santiago. Recién José Antonio Kast viene a aparecer en O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. Ahí es fuerte José Antonio Kast. ¿Cómo podemos leer esos números? Porque hoy día se le habla a la gente del centro prácticamente, pero tenemos un norte que parece que piensa completamente distinto al resto del país. Exactamente, y un norte que vive de la minería, que tiene otra realidad donde la desigualdad es completamente distinta a la desigualdad que hay en el sur, o en el centro del país, o en la zona urbana grande. Hay un país que ha cambiado y donde la matemática y la linealidad, o sea, ver todo lineal, a eso me refiero, no te da los resultados que tú esperas. Acá tiene que haber diferencias, matices, tiene que haber una capacidad de reaccionar frente a la realidad, de conocerla, o sea, de leer bien la realidad, más que conocerla, leerla bien en términos de lo que significa. Y en esa perspectiva, la simplicidad del discurso de Parisi, lo concreto respecto a sus necesidades que le han dicho, es lo que da resultado como el voto que tiene en un norte donde están desencantados con todos los políticos. Parisi pasa a ser la mejor opción
para canalizar el voto anti-establishment, el voto pragmático, en fin, varias incidencias que están ahí y que finalmente París es capaz de canalizarlas. Digamos, la votación en el norte de París no es que París sea el mejor candidato ni cosa parecida, es el que mejor canaliza las frustraciones, las rabias y las expectativas de las personas, que finalmente es lo que representa hoy día París, y París se transforma en un actor fundamental porque es el que tiene ahora 14 diputados, que es mucho más de la primera vez. Recordemos que los de toda la primera vez renunciaron al partido, por lo tanto ahora comienza de cero, nuevamente, pero con 14 diputados, y eso le da un poder concreto en la Cámara de Diputados. Si París además se queda en Chile y le da forma a una propuesta más razonada, o más ideológica, o más armada en términos doctrinarios, claramente se va a transformar en una alternativa junto con Kaiser para la próxima presidencial. Y todo esto está encima de la mesa hoy día, con un CAS que va a tener solamente un gobierno. Como no hay reelección, ella lo señaló, pero en política todos sabemos que eso puede cambiar. Pero CAS tiene una sola oportunidad. Y en un país que está cambiando muchísimo, y los resultados de esta elección lo muestran. Es bastante personalista justamente el Partido Republicano, pero uno cuando inmediatamente ve un segundo líder, ¿quién es el segundo del Partido Republicano? ¿Ahí entra Esquella o entra Carter, por ejemplo? Yo creo que eso va a tener que decidirlo. Esquella estaba hasta ahora. Esquella sigue siendo una de las figuras de los líderes, digamos, razonables, que puede quedar, digamos, el mismo Arrau, que va a tomar ahora la posta del colegio de campaña, claro. o puede ser, digamos, Carter. Pero yo entiendo de que eso todavía es un tema que se va a ir dilucidando, y probablemente en los dos últimos años de gobierno de Kast, asumiendo que el triunfo en la segunda vuelta, van a aparecer varios interesados, y variados intereses empujando a cada uno de ellos. Guillermo, nosotros siempre hablábamos de las encuestas, si la apuntaban o no la apuntaban, si le iban a chuntar o no le iban a chuntar, y efectivamente, claro, en el número grueso, en los dos primeros, la encuesta prácticamente acertaron, ¿cierto? Que pasaba Jara, que pasaba Kast. Pero ¿qué pasa con ese porcentaje de Parisi, ese 20% que logra Parisi, que ninguna encuesta, solamente Activa Research, la logró ver en algún minuto, ¿cierto? Pero las encuestas se transformaron hoy día en un instrumento de propaganda, definitivamente. Sí, son parte de lo que es cómo yo influyo a las audiencias para que tomen una opción electoral, particularmente aquellos indecisos e inseguros, que normalmente es un porcentaje que varía entre el 2 al 15%, dependiendo del tipo de elección que se trate, pero que finalmente se deja llevar por la encuesta, porque hay toda una teoría a este respecto, en torno a que hay mucha gente que vota por el que siente que va a ser ganador, para sentirse ganador también, digamos, es el que por el más popular, o la más popular, que sé yo, para sentirse dentro de ese círculo y poder conversar y que lo admire como admira al candidato o la candidata. En fin, hay varias teorías a ese respecto, y que las encuestas ayudan a que eso sea así. Hoy día eso se trata de reemplazar por las redes sociales, particularmente Instagram, TikTok, entre otros, pero todavía no es suficiente. O sea, decir, el TikTok pasa a ser como el elemento en el cual yo me solazo o accedo a algún tipo de material que de otra forma no accedería, pero que no mueve tanto la búsqueda electoralmente. Sí, y cambió la forma definitivamente de hacer campaña. O sea, hoy día no sé si las bolsas, por ejemplo, surten tanto efecto, si los semáforos surten tanto efecto, si las mismas redes sociales surten tanto efecto. Yo creo que hoy día va un poco también por la convicción. Porque, claro, imagínate el mismo, volviendo al efecto Parisi, volviendo al efecto Marco Enrique Minami, ¿cierto? Hoy día Marco no logra despegarse ese 1%, es bastante malo lo que saca Marco, ¿cierto? Y Johannes Kaiser tampoco era el fenómeno que todos hablan, no saca mala votación, pero no era el fenómeno que nos mostraron en los últimos días. Entonces hay que tener cierto cuidado y saber leer justamente cómo votó ese 40% que no votaba, ¿cierto? ¿Dónde estuvo? Y parece que se repartió equitativamente. Así da la impresión, y ese 40% se puede repartir igualmente de forma distinta en la elección de la segunda vuelta. Es decir, acá hay una posibilidad cierta de que el voto nulo aumente. Recordemos que la participación en esta primera vuelta fue un poco superior al 85% del electorado. O sea, hay un 15% que no participó. Veremos cuántos de ellos se excusaron realmente y cuánto van a pagar multa, pero en términos concretos hay un 15% que no participó. Si a raíz de que los votantes, ya sea de París o de los otros candidatos, no se sienten cómodos votando ni por Jara ni por Kast, lo más probable es que ellos se van a concurrir a votar a nulo. Entonces, sería primera vez, que por lo menos yo tengo memoria, de que
habría un voto nulo que sería un voto de protesta, realmente. O sea, que digamos, y eso yo diría habría que considerarlo como una opción, porque finalmente la estrategia que le queda a Jara es polarizar la elección para mostrar lo malo que es Kast. Los partidos de Chile Vamos van a tener que saber si salen a defender a Kast o no, para no verse involucrado en la polarización que le va a plantear el comando de Jara, y de qué manera ellos neutralizan eso. Entonces, esa polarización quizás va a llevar incluso a muchos que votaron por Matei, que podrían pasar a Kast a votar nulo porque no se ha interpretado por Kast. Entonces aquí hay una serie de cosas que se van a tener que decidir en estas 72 horas que quedan de esta semana para poder armar la campaña siguiente. Exactamente, va a estar interesante. Guillermo, muchas gracias por este contacto, gracias por tu análisis, ¿cierto? Y la visión que nos ayuda a entender también lo que pasó este 16 de noviembre. Buen día. Buen día igualmente, buena semana. Igual para ti, Guillermo Holzman, analista, ¿cierto?, de la casa. Claro, sí, efectivamente, como ese 40% que no sabíamos cómo votaba, se desmenuzó, se desgranó. Análisis, ¿cierto? Y viene una segunda vuelta, pero ya más tranquila, ya hay que pensar en el verano, hay que armar el arbolito Pascua,